Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita. Hare Krishna. Yo apenas tenía unos 18 años de edad, estudiaba bachillerato y algunas especializaciones en mecánica y conocí curiosamente la conciencia de Krishna a través de una hermana inicialmente, que en una ocasión compró una revista de Vuelta al Supremo, Bhakti Voyager, y me la llevó y me dijo, mira, a ti que te gustan esas cosas. Entonces yo cuando comencé a leer la revista, comencé a ver artículos muy interesantes como el artículo de Prabhupada que habla sobre la alegoría de las cavernas de Platón o de Sócrates. Entonces así fue que inicialmente conocí a los devotos. Y luego en una ocasión yo me dedicaba a leer ciertas cosas. En una ocasión me encontré con un devoto que, por cierto, nunca fue iniciado por Prabhupada. Él se llama Babaji. Y con él fue que yo tuve uno de los primeros contactos personales, que comenzó a hablarme de los Vaikunthas, del universo, y a mí me pareció todo eso muy interesante. Y después, posteriormente, sí, recuerdo un día domingo que yo hablaba con unos amigos y mencionaron a esta persona, Babaji, como que él estaba ahora siguiendo los Hare Krishna y comenzamos a hablar sobre el tema y yo les hablaba sobre la vida de Buda, que había leído la vida de Buda, de Jesucristo, de Mahoma y lo similar con el budismo. Y en ese momento, hablando, nosotros decidimos, pero ellos tienen un centro por las colinas de los Chaguaramos, vamos a ir. Y nos fuimos. Y así fue cuando yo fui por primera vez al templo. Y recuerdo que cuando estábamos llegando al templo, que era en una colina, había que caminar bastante para llegar al templo. Lo primero que miramos es una vaca. En Caracas no es fácil ver una vaca porque es una ciudad muy cosmopolita. Y había una vaca al frente del templo y eso nos dio un ambiente fuera de lo normal. Entramos al templo y recuerdo muy bien el primer devoto a quien contacté, que nos sentamos los tres junto a él. Ese fue un discípulo de Prabhupada que se llama Varesa. Y de ahí en adelante, desde ese día, yo comencé a ir al templo todos los días. Yo era un estudiante con ciertas inquietudes, muchas inquietudes. Siempre dibujaba al carboncillo y escribía poesía. Recuerdo muy bien que describía ciertas cosas de Kali Yuga intuitivamente. Yo tenía inconformidad social, eso era una realidad. Y bueno,
eso era lo que yo hacía básicamente. Apenas estaba muy joven, era un estudiante. Bueno, hay muchas cosas que siempre estuvieron en mi vida, porque yo decía que la música era mi Dios. Entonces yo tocaba flauta y llegué a tener varios tipos de flautas semiprofesionales. Y recuerdo, por cierto, ya ciertos aspectos que ocurrieron luego, cuando se aproximaba la venida de Prabhupada a Caracas. Yo fui iniciado en el año 75 en Bogotá a través del sistema RICTUI que Prabhupada había establecido, en donde los presidentes de templos o sannyasis o GBC hacían la ceremonia de fuego y él mandaba las yapas cantadas. En ese caso, en ese tiempo estaba el presidente del templo Javi, ¿no? Yo en Caracas no podía vivir en el templo, porque en Caracas hubo un momento de tensión en donde el gobierno tenía cierto tipo de persecución, y más que todo motivado por los padres de ciertos devotos. Entonces, el templo o la dirección del templo tuvo que establecer rigurosamente que ningún devoto que fuese menor de edad, al menos de que tuviera la autorización de sus padres, podría vivir en el templo. Y ese fue mi caso. Yo no tenía autorización de mis padres. Mis padres estaban antagónicos. De hecho, me mandaron al servicio militar a pesar de que yo estaba exento. Tenía la excepción del servicio militar, pero solamente tuve 3 meses. Que fue curioso esa experiencia, porque en esos 3 meses yo nunca dejé de cantar las yapas. Siempre tuve mis cutimalas. Nunca pudieron conseguir botas para mí, solamente vestía de verde. y muchas personas comenzaron a cantar a Hare Krishna. Varias personas. Curiosamente, me mandaron a un el CAR Rangel de San Juan de los Morros, y ahí me situaron destacado en el hospital de ese destacamento. Y el que dirigía el destacamento era un sargento llamado Torres. Y él comenzó a hacerme preguntas: ¿y tú qué es lo que haces? ¿Tú por qué siempre tienes la bolsita y canta? Fue muy tolerante realmente. Y cuando yo comencé a explicarle sobre la filosofía, sobre el Bhagavad Gita, sobre la conciencia de Krishna, él me dijo: yo entiendo, porque yo soy descendiente de hindúes. Curiosamente. Y él tenía como su mano derecha a 2 cabos. Y los 2 cabos se hicieron también muy amigos míos. Y uno de ellos, el cabo Reyes, el hermano de ella, la hermana de él, perdón, era una devota en Los Ángeles. Entonces fueron 3 meses que yo estuve ahí con ciertas tensiones también, pero estuve predicando mucho. Afortunadamente, conocí a Srila Prabhupada en Caracas. Como era menor de edad, pues yo no vivía en el templo, pero esa semana que estuvo Srila Prabhupada en Caracas,
llegó un día miércoles en la noche y se fue un miércoles en la mañana. Yo me pude quedar en el templo y todo ese tiempo llegué a grabar el primer día de clase de él en la noche. Fue algo muy especial, verdaderamente místico, por decirlo así, en donde hasta yo sentí que se me erizaron los vellos. Yo no sentía prácticamente nada y mis lágrimas salían, no como un llanto, sino, eso parece como un poco de Prakriti Sahaya, pero no, es una realidad, fue algo que yo percibí en ese momento. Después, en los días siguientes, pues recuerdo el último día en la mañana, aunque perdón, ahí hubo un episodio muy especial, para la hora del Sundararti, donde el Prabhupada se acerca ante las deidades, Paramakaruna, gordita y pequeña, y él comienza a observarla. Y él comienza a dar la traducción de esa canción que se le dedica a Paramakaruna. Y él comienza a decir, ustedes son muy afortunados, estos dos Prabhus, señores, son las mejores de las encarnaciones. Entonces él botó algunas lágrimas. Eso fue algo muy especial, que lo recuerdo inexorablemente. Y el último día, el día miércoles en la mañana, era su regreso. Ese día él dio unas instrucciones específicas, donde él dijo, ustedes sigan los 4 principios, canten sus 16 rondas diarias y sigan la guía experta de Hridayananda Maharaj, que para ese entonces era el GBC. Él cuando llegó, yo recuerdo muy bien que se hicieron todos los arreglos. Es una casa de varios pisos que tenía una terraza, y en la terraza habían devotos que estaban custodiando, protegiendo cualquier cosa por si había alguna eventualidad para proteger a Prabhupada. Y él llegó ya de noche, y los devotos tirándole flores mientras él entraba, y bueno, fue un kirtan especial. Eso es algo de las impresiones que yo recibí. Y recuerdo que él llegó, fue en febrero, pero era una época de primavera. Comenzaba la primavera. En el templo habían vacas y habían pavos reales. Y para la mañana que él tiene ya en Caracas, esa primera mañana, todas las flores, todos los capullos, todas las flores florecieron. Eso fue algo también muy especial, porque coincidió, era el comienzo de la primavera, y los pavos reales danzaban mucho, ellos danzaban mucho. Sí, esa fue una muy buena experiencia también que yo pude tener, y esos días que él estuvo, yo salí a Sankirtan. Justamente yo salí a Sankirtan. Bueno, claro, Prabhupada fue un impacto
el que él me dio muy esencial, porque a través de sus libros yo comencé a sentir su potencia, sus explicaciones filosóficas, prácticas, y obviamente que el entendimiento de que Bani es más importante que Bapu para mí fue muy evidente, porque mi atracción a Prabhupada fue a través de sus libros. La revista de Vuelta al Supremo, que fue lo primero que leí, y uno de los primeros libros fue La conciencia de Krishna, el sistema más elevado de yoga, y para ese tiempo solamente había un Bhagavad Gita Pocket, era muy resumido, era el comienzo prácticamente. Y bueno, yo tuve tanto impacto que inclusive semanas antes de llegar a Caracas ya yo estaba soñando con él. Yo soñaba con él. Y por cierto, recuerdo que yo tenía una flauta en ébano transversa, y en una ocasión, antes de que llegara, ya en la víspera de venir Prabhupada, un devoto que era cocinero, Puruji, él me dijo, mira, Prabhu, tú no puedes dar una donación porque queremos arreglar la cocina para cuando Prabhupada venga y comprar unos cuadros. Y yo le dije, yo voy a darte algo. Al día siguiente vine con el estuche de la flauta. Toma, eso es lo que yo te puedo dar. Mira, ve qué puedes hacer con ella. Él se sorprendió mucho. Yo dije, no, pero seguro, tú no, sí, está bien. Entonces, ya sobre las actividades mías que yo hacía, obviamente ya muy formales, comenzaron fue a partir del año 75, cuando yo fui con Javi, estuve asistiendo a Javi en la fundación del movimiento en Bogotá, que prácticamente yo hacía muchas cosas, pero a lo que me dediqué fue a la cocina. Fue a la cocina. Salía a Sankirtan también, colectaba mucho, distribuí libros. Y estuve distribuyendo muchos libros para la época en que Prabhupada partió. Bueno, mi inspiración es una constante, es algo permanente, es algo eterno prácticamente, porque es una inspiración en donde yo constantemente lo tengo presente, especialmente cuando leo sus libros. Es difícil especificar el regalo más grande, porque el manifestarse él, eso es como el regalo inigualable, ¿no? Sus libros, eso es un tesoro que para mí es como el corazón. Sin corazón yo no puedo vivir. Y haberlo conocido personalmente. Eso fue una gran experiencia. Realmente es la recomendación que yo puedo dar, no es solamente para las generaciones presentes y futuras, sino incluso para mis hermanos espirituales, en que debemos aferrarnos a leer concienzudamente
como lo dice el Bhagavad Gita, ser como científicos, analizar las enseñanzas de Srila Prabhupada, leer constantemente los libros de Prabhupada y siempre examinarnos porque obviamente nosotros adolecemos de 4 defectos, ¿verdad? Caemos en ilusión, tenemos la tendencia a engañar a los demás, a cometer errores, y tenemos los sentidos imperfectos y somos vulnerables. Pero para nosotros contrarrestar esa vulnerabilidad, tenemos que aferrarnos mucho a las instrucciones de Srila Prabhupada, a sus enseñanzas, a ver las instrucciones de los acharyas previos, ¿no? Hare Krishna